Ok, repasemos rápido. Es un ejercicio de dilución con lodo de reserva. Hoy nos vamos a enfocar en el cálculo de volumen. Si revisamos la primera sección de nuestro cuadro de datos, podemos encontrar el diámetro de la cañería, de la última cañería cementada, la profundidad a la que se encuentra su zapato y su diámetro interno. La profundidad perforada es una incógnita. Tiene acá una condición, un asterisco que me indica que la presión hidrostática en el fondo del pozo es 4.260 psi. Ese va a ser un dato muy importante. El diámetro del agujero es 8,7 pulgadas. En los ejercicios anteriores teníamos de dato el diámetro del trépano y el porcentaje de ensanchamiento. En este caso es un dato, así que lo voy a ocupar sin necesidad de calcular el diámetro del agujero con el diámetro del trépano y el porcentaje de ensanchamiento. La herramienta en el pozo hasta el momento ha sido un dato en todos nuestros ejercicios. Fíjense que el volumen de superficie, les mencioné algo las clases anteriores, podría ser un dato, podría ser una incógnita. En este caso es un dato, pero tiene una condición. Me indica que 600 barriles es el volumen en cajones cuando la herramienta no está en el pozo. Si regresamos al ejercicio de la clase 2, el volumen en cajones era 550 barriles cuando la herramienta está en el fondo. Entonces, en este caso tengo 600 barriles cuando la herramienta no está en el pozo, mejor dicho. Los datos de la bomba no los vamos a ocupar hoy. Del lodo, solo vamos a ocupar la densidad del lodo para utilizarlo con esta presión hidrostática. Bueno, hay que graficar el pozo. Yo creo que ya todos ustedes pueden hacerlo. Recuerden, háganlo con regla, que que sea entendible para ustedes y para el docente, ¿no? Cuando revise su examen, sepa dónde estaban haciendo sus cálculos de secciones. Como el ejercicio me indica que en superficie tengo 600 barriles sin la herramienta en el pozo, entonces yo voy a comenzar haciendo el esquema sin la herramienta. Podrían hacerlo con la herramienta, pero tendrían que calcular un volumen diferente en superficie. Porque cuando la herramienta baja al pozo, pues si dibujo el pozo con la herramienta, este volumen en superficie ya no va a ser de 600 barriles. ¿Quién me dice si ese volumen va a aumentar o va a incrementar? ¿Qué pasa con ese volumen si bajo la herramienta al pozo? Aumenta. Aumenta porque la herramienta va a desplazar lodo y ese lodo desplazado eh, se va a encontrar en los cajones, así que el volumen en cajones incrementa. Y si yo levantara la herramienta o retirara la herramienta del pozo, entonces hay un espacio que deja la herramienta y tiene que ser llenado con lodo, así que el volumen de superficie va a disminuir. Ustedes recuerden que en los anteriores ejercicios calculábamos velocidades de agregado y para eso necesitábamos calcular tiempos de circulación. Si yo quiero realizarle algún cambio al lodo, densificarlo, diluirlo, necesito tener todo el sistema en circulación. Y para tener todo el sistema en circulación, la herramienta tiene que estar en el fondo, ¿sí? Entonces, antes de realizar la dilución, antes de realizar la densificación, lo correcto es que la herramienta esté en el fondo y estemos circulando para comenzar el agregado de material, de lodo de reserva, de agua o de diésel. Acá voy a hacer el cálculo con la herramienta fuera del pozo y voy a asumir que en superficie tengo estos 600 barriles. Voy a copiarme esta sección acá de este gráfico que teníamos y lo vamos a colocar. Diámetro del agujero es de 8,7 pulgadas. Ensanchamiento no se considera, es un dato. Diámetro del agujero. Bien. En superficie tengo 600 barriles. La última cañería es de 9,5 octavos. La profundidad de 1750. 9,5 octavos, 1750. El diámetro interno de 8,921. La profundidad del agujero, la profundidad hasta la que se ha perforado el agujero es una profundidad X, es desconocido, y el diámetro del agujero es de 8,7 pulgadas. Hay que calcular el volumen en el pozo y bueno, en el cajón ya está calculado. Pongamos cálculo de volumen del lodo.
El volumen del lodo, por el volumen del lodo nos vamos a referir al volumen de todo el sistema de circulación. Y eso incluye el volumen del pozo más el volumen de superficie o el volumen de los cajones. El volumen de superficie es un dato, 600 barriles cuando el pozo no tiene una herramienta. Por eso voy a hacer el gráfico sin la herramienta. Así tengo dos secciones. La primera en el agujero abierto, la segunda en el interior de la cañería. ¿A qué sería igual el volumen de la sección 1? ¿Quién me ayuda con eso? Al diámetro del agujero abierto, 8,7 pulgadas, al cuadrado, sobre 314 por la longitud de la sección. El fondo del pozo es una incógnita, x menos la longitud, la profundidad de la anterior cañería, 1750 metros. Y esto me va a dar el resultado en barriles. Pero no puedo calcular ese volumen, ¿por qué? Porque no tengo la profundidad del fondo del pozo. Entonces, antes de comenzar con mi cálculo de volumen, necesito conocer el fondo del pozo, la profundidad del fondo del pozo. ¿Y cuál es el dato que tengo? Eh, el dato adicional que tengo es la presión hidrostática. La presión hidrostática del lodo en el fondo es de 4.260 psi. Denme un minuto, chicos, por favor. ¿Dónde estaba? Ah, sí, la presión hidrostática. 4.260 psi. Vamos a poner algo con otros colores. Hallando la profundidad del pozo. Hallando la profundidad del fondo del pozo. Recordamos la ecuación de presión hidrostática. Presión hidrostática es igual a una constante. Pueden utilizar diferentes constantes dependiendo de las unidades que tengan. Yo de la que siempre me acuerdo es de 0,052 multiplicado por la densidad del fluido. Vamos a poner la densidad del lodo porque estamos hablando del lodo en este caso, multiplicado por la altura de la columna de lodo. Esa es la presión hidrostática del lodo. Ojo que para manejar esta constante, la densidad del lodo tiene que estar en libras por galón y la altura 10. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero en este ejercicio tengo de dato la densidad del lodo, si bien no en libras por galón, la tengo en gramos cc, y también tengo de dato la presión hidrostática del lodo. Esta es una constante, que puedo despejar la altura del lodo con todos estos datos. Sería lo siguiente. Entonces,
Entonces, la altura del lodo es igual a ¿qué? A una división, en la que en el numerador voy a tener la presión hidrostática del lodo y el término de 0,50, los términos de 0,52 y densidad del lodo pasan a dividir. De esa manera puedo determinar la altura del lodo. Y esa va a ser la profundidad del fondo de pozo, porque esta presión hidrostática es en el fondo de pozo. Reemplacemos los datos en esa ecuación y vemos qué valor de altura obtenemos. Presión hidrostática del lodo, 4260 psi. La altura del lodo, perdón, la constante es 0,52, la densidad del lodo es 1,18. 1,18. Esto está en gramos. En esta ecuación tiene que estar en libras por galón. 8,33 libras por galón. ¿Saben qué? Lo que voy a hacer es colocarlo esto como gramos cc, así. Y de este lado 8 libras por galón. Ahora sí. Con esto voy a obtener la altura, pero la altura la voy a obtener en las unidades que les indiqué hace rato. Recuerden, con 0,52 esto va a estar en ¿qué? Ya saben que lo voy a anotar abajo las unidades. Libra por galón. Vamos a darle un poquito de tamaño. La presión la obtengo en PSI. Y la altura del lodo en pies. Entonces, si yo reemplazo en esta otra ecuación que es el despeje, reemplazo la presión hidrostática en PSI, porque esa es la unidad que tiene. Reemplazo la densidad del lodo en libras por galón. Se convierte en libras por galón al multiplicar por 8,33. Entonces, la altura del lodo me va a quedar en ¿cuánto? En pies. Tendría que agregarle acá un factor de conversión, ¿no? Para obtenerlo en metros. Entonces, acá vamos a venirnos con por 3,28 ft, 3,28 pies, lo que tiene un metro. De esa manera se va a simplificar todo, me va a quedar metro arriba, metro que está en el denominador, pero queremos conectar los medios con medios, metros me queda arriba. Todo esto de acá es un gradiente PSI por pie. Esto es gradiente de PSI por pie, pero de PSI por pie. Pie se va a ir con pie y PSI se va a ir con PSI y me quedan metros. Entonces, ¿cuánto les da a ustedes la altura del lodo o la profundidad del pozo en este caso? 2541. 2.541 metros. ¿Sí? Listo. Esa va a ser la profundidad del pozo. Perdón, el ejemplo. 2.541 metros. $4,260 dividido entre 0,052 dividido entre 1,18 dividido entre 8,33 dividido entre 3,28. Sí, aproximadamente 2.541 metros. Bien, entonces, ya que tengo esa profundidad del pozo, es más fácil calcular, ¿no? 2.000, bueno, en realidad, sí puedo ponerme a calcular los volúmenes. ¿Cuánto me da el volumen de la sección 1? Un minuto, vamos a... Por eso, 1034. ok, 1.034, con dos decimales. 35. 35. El volumen de la sección 2 es en el interior de la cañería. Entonces ya no ocupo el diámetro del agujero abierto, sino el diámetro del
el diámetro interno de la cañería que ya está cimentada. Es 8,921. Hay muchos compañeros que tienen el problema de confundir los diámetros, no porque no sepan, sino por nerviosismo. Entonces tengan cuidado con eso, por favor. ¿Cuánto me da? $443,54. 440 barriles. Ok, no lo van a cortar tan rápido, es obvio, porque justo no escucho los últimos números. Bien, acá debería cambiar el tamaño. Entonces, el volumen del pozo es igual a 1034,35 más 443,54 barriles. Y eso es igual a 1.477,89. barriles. Ese es el volumen del pozo. Solamente lo voy a volver a anotar acá, pero solamente el resultado. Y el volumen de cajones, es de 600 barriles. Con eso podemos calcular el volumen del sistema o el volumen del lodo en todo el sistema de circulación. 2077, ¿no? Sí, Ese es nuestro volumen de lodo. Con ese volumen vamos a trabajar para realizar la dilución, la densificación, ya sea a volumen variable o a volumen constante. Les recuerdo que son diferentes, es diferente el planteamiento del problema por la parte de las ecuaciones que repasan volumen constante y volumen variable. Este ejercicio va a ser a volumen variable, entonces les conviene repasar también volumen constante de la anterior clase. Ok, ese es mi volumen de lodo. Fíjense el siguiente inciso. Bueno, en realidad esto no es un inciso, no es una pregunta del examen, pero lo vamos a utilizar. El dato lo vamos a ocupar para nuestro volumen de dilución. Fíjense que la primera pregunta es calcular la altura del lodo en cajones cuando la herramienta se baja al fondo para realizar la dilución. Para realizar la dilución tengo que bajar la herramienta al fondo. Y como ustedes ya me dijeron hace un momento, la altura de los cajones va a variar por ese motivo, va a aumentar. Hay que calcular la nueva altura de los cajones con la herramienta en el fondo. Y creo que lo vamos a poder hacer acá. Sí, el volumen de la sección 1 creo que está mal. A ver, vamos a repasarlo. Por, A ver, vamos a ver. 8.7 al cuadrado sobre 314 por 2.541 menos 1.750. 190. Sí, está mal. ¿Yo lo anoté mal o me lo dictaron mal? 190. No me lo han dictado mal. Ah, ya, 190,67. El otro estaba bien, ¿no? 8.921 al cuadrado sobre 314 por 1.750, 443,54. Bien, corrijamos eso entonces. Tengo 190,67. ¿Cuánto me da el total?
634,20. Epa, no debería haberme dado eso, me faltó, me equivoqué en un número, ¿no? 67,54. 634,21. Más los 600 barriles, 1234. 21 barriles. Ahora sí. Cuando yo bajo la herramienta en el pozo, el volumen en el pozo disminuye porque hay menos lodo, pero ese volumen que disminuye o que se desplaza va hacia el cajón. El volumen de todo el sistema no varía cuando bajo la herramienta al pozo, ¿sí? No varía. Disminuye en el pozo, aumenta en superficie. Retiro la herramienta, disminuye en superficie, aumenta en el pozo. Este volumen va a ser el mismo cuando la herramienta se baje hasta el fondo, esté en el zapato, esté medio camino entre el zapato y el fondo del pozo, este volumen continúa siendo el mismo. Entonces, daba igual que lo calculemos con la herramienta en el pozo y con este volumen de incógnita, que lo calculemos así. Yo veo que así fue más sencillo. Ahora calculemos la altura del lodo en los cajones cuando la herramienta se baja al fondo del pozo para realizar la dilución. Altura del lodo en cajones cuando se baja la herramienta al fondo para realizar la dilución. Bien. Para empezar, tengo 600 barriles en superficies y en la herramienta. Calculemos el volumen que va a incrementar, el volumen que va a aumentar en superficie por la bajada de la herramienta. Eso va a ser igual al volumen desplazado por la herramienta. Hay que calcular ese volumen. Así que vamos a dibujar la herramienta rápido. Este va a ser nuestro sondeo. Y la sección de los portamechas ahí. Considerando que la herramienta se va a bajar hasta el fondo, nuestra la herramienta se va a encontrar en, se me fue la profundidad, era 2.541 metros. 2.541 metros. Hasta esta profundidad voy a tener la herramienta, o la longitud va a ser la longitud de la herramienta. Acá tengo los portamechas, que son de 6.5 por 3. Sí, 6.5 por 3. 6,5 por 3 con una longitud de 200 metros. Y aquí tenemos sondeo de 4,5 por 3,826 pulgadas. Calculemos volumen de la herramienta. El volumen del sondeo. ¿A qué va a ser igual el volumen del sondeo? Cuando calculábamos volumen en el interior, utilizábamos 3,826 al cuadrado sobre 314. Ese es el volumen en el interior del sondeo. Ahora queremos calcular el volumen del sondeo vacío. Así que es diferencia de diámetros, los diámetros que tiene el sondeo. El diámetro externo de 4,5 menos el diámetro interno al cuadrado, 3,826. Multiplicamos por la longitud en metros, sería la longitud total 2.541 metros menos 200 metros. El resultado lo tenemos en barriles, ustedes me dicen cuánto es.
41,84. 41,84 barriles. El volumen de portamechas. Diámetro externo de los portamechas menos el diámetro interno de los portamechas al cuadrado sobre 314 por la longitud de la herramienta o la longitud de la sección. $21,18. Perfecto. 21,18 barriles. El volumen de la herramienta es igual a 41,84 más 21,18. Ese es el volumen que va a desplazar, el volumen de la herramienta, y es el volumen del lodo desplazado. ¿Cuánto nos da ese total? 63,02. 0,2 barriles. Entonces, el volumen del lodo, perdón, el volumen desplazado por la herramienta es el volumen del lodo que incrementa en superficie. Así que cuando la herramienta esté en superficie, nuestro volumen va a ser igual a 600 más 63,02 barriles. 663. Y ahora calculemos la altura que tiene este lodo en los 3 cajones. Con eso vamos a terminar por hoy día. ¿Quién se acuerda de la fórmula para calcular el volumen de lodo en cajones? Voy a traer ahorita los datos de los cajones. Están aquí. Tenemos 3 cajones, cada uno con una longitud de 22 pies, un ancho de 10 y una altura de 7. El volumen de cajón se calculaba multiplicando la longitud por el ancho, ¿sí? O sea, el área de la base. La longitud por el ancho es el área de la base. Entonces podemos poner longitud por el ancho. Eso se multiplicaba por la altura del lodo o el nivel del lodo, no la altura del cajón, el nivel del lodo. Vamos a poner H del lodo. Ese era el volumen de un cajón, el volumen del lodo en un cajón. Como son 3, se multiplicaba por 3. Y como las dimensiones las tenía en pies, la longitud en pies, el ancho en pies, la altura del lodo, no la altura del cajón, la altura del lodo era también la vamos a manejar en pies, el volumen del cajón estaba en pies cúbicos, así que teníamos que realizar una conversión para llevar todo eso a barriles. Un barril es igual a 5,61 pies cúbicos. El volumen de cajón con la herramienta en el fondo es un dato, lo acabamos de calcular, es 663,02. La longitud y el ancho del cajón siempre va a ser la misma. Lo que va a variar es la altura del lodo cuando se baje o se levante la herramienta. Esa de acá es nuestra incógnita. Los otros dos términos son constantes. Despejemos de esta ecuación la altura del lodo.
Estos dos términos van a pasar a, 3 va a pasar a dividir el volumen de cajón. 5,61 multiplicar. Esto desaparece de este lado. Longitud y ancho que están multiplicando van a pasar a dividir. Entonces la altura del lodo la podemos calcular con esa fórmula. Reemplazando 5,61. Esperen, esto lo anoté al revés. Ahora sí. 5,61 pies cúbicos por barril, multiplicado por el volumen de cajón, 663,02 barriles, dividido entre 3, multiplicado por la longitud, que es de 22, por el ancho de 10. Esos dos términos están en pies, entonces la unidad va a ser pie cuadrado. Vamos a simplificar. Barril se va a ir con barril. Vamos a eliminarlo un poco más. Barril se va a ir con barril. Pie cúbico, perdón, pie cuadrado se va a ir con pie cúbico y me va a quedar todo en pies. Vamos a simplificarlo solamente por 3. El resultado queda en pie. ¿Cuánto sería? 5,64. 5,64 pies. Esa es la altura del lodo, esa es la respuesta a este inciso. Aquí igual me faltó el igual. Estoy cometiendo muchos errores con el teclado. Como esta es una pregunta, vamos a resaltarla con color verde y la vamos a poner un número un poco más grande. Esta es la respuesta al inciso número 1 o el inciso A. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, entonces esa sería la fórmula para hallar el volumen de la herramienta sin el lodo, ¿no? El volumen de la herramienta, no el volumen de la herramienta sin el lodo. O sea, el volumen de la herramienta con lodo sigue siendo el mismo volumen. Es el volumen de acero, si quieres, de la herramienta. Ya, está bien. Es el volumen de acero de la herramienta. Y ese volumen que vamos a sumergir en el pozo, el volumen de acero, desplaza lodo y ese volumen de lodo se va al cajón. Entonces, cuando la herramienta está en el fondo, nuestro volumen de cajón va a aumentar. Pero lo que quiero que tengan claro es que este volumen de 1234 que calculamos sin la herramienta en el pozo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Si yo bajo la herramienta en el pozo, el volumen del lodo del sistema no disminuye ni aumenta. Es el volumen del pozo el que va a disminuir porque ya no voy a tener tanto lodo en el pozo, pero el volumen del lodo en cajón va a aumentar. Esto va a reducir en 60 barriles, que es lo que ocupa la herramienta, y en superficie voy a aumentar otros 60 barriles de lodo. En algún ejercicio van a encontrar que la herramienta se encuentra en el zapato y se decide bajar la herramienta hasta el fondo para realizar la densificación. Y podría preguntarles lo siguiente. A ver, vean cómo lo pueden responder. Calcular cuál es la variación de la altura del lodo en cajones cuando se baja la herramienta al pozo. No me pregunta la altura, me pregunta cuánto varía. ¿Qué harían ustedes? Calcularían la altura con los 600 barriles. Con los 600 barriles supongamos que nos da 5 pies, ¿sí?
Con 600 barriles tengo 5 pies de lodo. Y con 663, que es el nuevo volumen cuando se baja la herramienta, tengo 564. Entonces la variación de la altura es de 0,64 pies o medio pie. Eso también podría ser una pregunta. Entonces lean con cuidado. No es difícil, es cuestión de aplicar, de leer. Y bueno, seguramente a estas alturas ustedes igual deben pensar que los ejercicios no pueden ser tan repetitivos o tan mecánicos. Tiene que haber algo que los haga pensar un poco. Tienen que leer con cuidado. Eso es, chicos. Ahí vamos a quedar hoy. Ustedes pueden ir avanzando en el tema del balance de materiales porque ya es algo que manejan por lo menos en el tema de ecuaciones. Es muy parecido al del anterior ejercicio, solo que ahora es un volumen, es una dilución a volumen variable. No vamos a manejar el volumen constante y utilizamos lodo de reserva. Estas son las propiedades del lodo de reserva. Es un lodo que no está circulando, ¿sí? Yo tengo cajones en superficie que son 3. Estos son cajones activos, cajones que están dentro del sistema de circulación. Adicional a estos cajones, tengo otros que son cajones en los que voy a preparar lodo de reserva, algunos baches para cualquier contingencia. Entonces, en esos cajones que no son parte de estos 3, tengo lodo de reserva. Un lodo por si llegara a necesitarlo. En este caso es un lodo con una concentración de bentonita de 15 libras y un porcentaje de diésel del 3%. Lo que a mí me serviría que hagan es que encuentren la densidad de este lodo, ¿sí? Que encuentren la densidad del lodo. Ustedes pueden hacerlo si han hecho el ejercicio número 2, el número 2 y 3 del primer práctico. ¿Sí? Ahí les expliqué cómo sacar la densidad de un lodo con estos datos. Ahí quedamos, chicos. No sé si me quieren preguntar algo sobre esto en la anterior clase. ¿No? Vamos a pausar entonces la grabación.